Audio Podcast Network. Hola, hola, bienvenidos a Orgásmica, el podcast donde hablamos de la sexualidad, de la sanación y muchas otras cosas sin tabús y sin restricciones. El día de hoy tenemos un increíble invitado. Él es Ricardo Perret, guía de transformación personal, escritor, conferencista y fundador de La Montaña. Fundador de La Montaña, o sea, eso se escucha como... Él fundó en las montañas. No. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido Padrísimo. Gracias. Muy contento de estar aquí contigo y con tu público también que nos está escuchando o viendo también. Hablando de estos temas de espiritualidad, sanación, respiración, energía, cosmos, sexualidad, que al final de cuentas la sexualidad es una de las manifestaciones del universo, de la energía, de la plenitud, de la abundancia. Claro. Uy, ya lo dijo todo. Corte, se acabó el podcast. Muy abierto a platicar de lo que tú quieras. Me encanta, padrísimo. Muchas gracias por venir. Y me encanta tener a hombres que hablen de estos temas, porque siento que sobre todo somos muchas mujeres que estamos como en este sentido de sostener, de la sanación. Pero cuando encuentro a hombres conscientes, siempre me encanta tenerlos en este espacio, porque es una perspectiva, la mayoría de la gente que escucha este podcast son mujeres. Y son mujeres en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Realmente estamos llegando a toda Latinoamérica. Entonces, escuchar de una perspectiva de una mujer siempre es muy importante, pero escuchar de una perspectiva de un hombre consciente, es algo que me parece increíble, porque muchas mujeres me preguntan, ¿dónde están estos hombres? Los buscan abajo de las piedras, ¿dónde se han escondido? ¿Dónde están? Y me encanta traerlos a ustedes por estas cuestiones que están haciendo en este mundo y darle voz. Y darle un tema que increíble poder hablar de sanación, ¿no? De una manera tan profunda y tan bella y hacerlo de una manera increíblemente consciente. Entonces, mi primer pregunta hacia ti es, ¿cómo empezaste este viaje de concientizar? ¿Siempre lo has traído? ¿O hubo un momento en tu vida donde algo te llevó? Fueron etapas y fueron diferentes momentos a lo largo de mi vida. Yo creo que he tenido grandes maestros. Y el primero de mis grandes maestros fue mi papá. Mi papá fue depresivo gran parte de su vida. Y cuando yo empecé a tener uso de conciencia, 8, 9, 10, 12 años, yo preguntaba, ¿por qué mi papá está así? Y la respuesta que me daban es, toda su vida ha sido así. ¿No? Y yo me había quedado con esa idea de tu papá toda la vida ha sido depresivo, toda la vida. Y por ahí de los 16, 17 años, yo empecé a cuestionarme realmente, ¿nació así? ¿Desde el vientre de su madre ya era así? ¿O hubo algún momento en su vida muy profundo, muy poderoso que lo programó así? Que le sembró ese dolor interno, esa tristeza interna. Yo creo que esa fue mi primera pregunta de búsqueda y fue hasta mis 26 años, y ahorita voy al cómo, le ayudé a él a encontrar el porqué de su depresión y él inició un viaje de sanación. Yo espero y así creo que a sus 81 años en que partió, trascendió, se fue ya viendo trascendido también ese dolor que había cargado por muchos, muchos años. Sin embargo, hubo también un momento muy importante en el que yo primero me di cuenta del poder de la mente. Y luego vino el tema de la espiritualidad, porque yo estuve distanciado de Dios. Dios jamás se distancia de nosotros, pero yo estuve distanciado de Dios. Yo estuve enojado con Dios por dos temas que en su momento platicaremos, pero yo descubrí el poder de la mente, sobre todo de la mente inconsciente, a mis 17 años y medio. Una tía mía venía regresando de la India, donde se iba todos los años, y me dijo que me ofrecía hacer una regresión que ella había aprendido a hacer, una meditación profunda que va al pasado buscando el origen de un dolor. Y yo le dije, pues dale. Yo no entendía cuál era ahí el tema, pero había una conspiración entre papá, mamá y mi tía, porque yo llevaba 5 años de alcoholismo. Y yo no aceptaba ni siquiera que era alcohólico. Me llevaban a Alcohólicos Anónimos, me preguntaban, ¿a qué vienes aquí? Yo decía, dicen que soy alcohólico, que quién me van a ayudar a sanar. Un padrino me dijo un día, me dijo al salir, cuando aceptes, vuelve. Y yo no entendí. Y en esa regresión con mi tía,
yo tenía 17 años y medio y me voy a cuando tenía 12 y me veo a mí mismo clarito desconectándome de mi autoestima. Todos aquellos elementos que yo había desarrollado como identidad, sobre todo los deportes, de repente quedaron a un lado y en el vacío yo dije, ¿quién soy? Y yo recurrí al alcohol como elemento de identidad. Me convertí en el bufón de mis amigos para tener un rol ahí. Claro. Y fue ahí que yo dije, yo no quiero que mi fuerza, que mi confianza dependa del alcohol. Hoy entiendo que toda adicción es la búsqueda por llenar un hueco inconsciente, que solo el amor va a poder llenar, la confianza interna. Bien. Entonces ahí yo descubrí el poder de la mente de ser programados por eventos del pasado y que luego vivimos como zombies y en automático replicando eso. Me fui a estudiar carrera en licenciatura, nada que ver. Luego me fui a estudiar una maestría en política pública y al regresar a la Ciudad de México a vivir, porque quería trabajar en el gobierno, mi tía, la que me hizo esta primera regresión, me dio hospedaje porque yo debía $60,000 de becas y entonces no había dinero para un departamento, claro. Pero todo es perfecto, así tenía que ser. Mi tía ya hacía regresiones en una salita pequeña que tenía, me daba un cuarto de hospedaje ahí y yo siempre me asomaba y veía a las personas que llegaban a la regresión, a la meditación con mi tía, y si había chavas guapas, yo decía, yo quiero participar. Y si no, me metía a dormir a la casa o me iba con mis amigos. No me importa. Y diosidencias, siempre había chavas guapas. Ah, mira, entonces yo me eché 20, 30, 40. Regresiones ahí. Y un día toca la puerta mi tía y me dice, yo tenía 21 años, 22 años. Toca la puerta, corría el año del 2001. Toca la puerta y me dice mi tía, oye, Rico, ¿vas a hacer la regresión? Digo, no, tía, vengo bien cansado. Yo trabajaba en el gobierno federal. No, tía, vengo bien cansado y estresado. Me dice, no, tú la vas a hacer porque me duele mucho la rodilla y yo no la voy a poder hacer. Digo, no, hombre, tía, hay 3 chavas guapísimas. Pues órale, Yola. Ándale, venga. Y al salir, estas mujeres dejaron una cooperación en una canastita de mimbre. Y yo al ver eso dije, yo con esto puedo pagar mis becas e independizarme. Entonces empecé a dar 2, 3 terapias de meditación y regresión a partir de mis 21 años. Wow. Y al terminar cada dinámica, se iban las personas. Yo veía lo que habían encontrado, lo que habían sanado, lo que habían liberado en 2, 3 horas que estábamos ahí. Y yo me quedaba anotando los patrones. Yo venía de haber estudiado una maestría en política pública, que todo era análisis de datos, ¿no? Yo me ponía a analizar los datos y a estudiar lo que había sucedido. Y empecé a escribir mi primer libro. La historia te la voy a hacer más corta. De ahí yo continué dando regresiones. Trabajé en el gobierno federal otro año, luego en el Banco Mundial. Eventualmente puse mi despacho de consultoría. Y fíjate lo que yo me dedicaba. Yo encontré una veta de oro, que era llevar las regresiones, el mundo de entender el inconsciente del ser humano, al mundo de los negocios. Y fue un boom. Fuimos el primer agencia de consultoría de hacer investigación de mercado de profundidad para entender las emociones y los instintos de los seres humanos vinculado a cada uno de los productos que consumimos. Wow, qué interesante. Entonces, las empresas más grandes de Latinoamérica y Estados Unidos nos buscaban. Tuve oficinas en 7 países. Me volví famoso en ese mundo del neuromarketing, de la neurociencia aplicada al consumo, etcétera, etcétera. Económicamente fue un boom, pero a mí me empezó a consumir por dentro ese mundo. Me empecé a olvidar de mí. Se había vuelto todo a acumular. Me nació una hija pequeña y al año 10 meses, pues su madre me da la noticia de hasta aquí llegamos. Porque yo me la pasaba viajando y mis prioridades eran otras. Claro. ¿No? Entonces yo buscando recomponer todo eso, literalmente suelto el negocio en manos de mis socios y busco un lugar para yo poder hacerme a mí mismo regresiones, porque yo me doy cuenta que yo me había olvidado de hacerme regresiones. Yo estaba estudiando doctorado en psicología profunda en ese momento, que había decidido estudiar después de neurociencias y otras cosas. Y mi tía, la que me hizo regresión, hacía 10 años me había vendido un rancho. Y me había dicho, algún día vas a sanar aquí mucha gente. Yo no le creí. Yo en ese momento lo único que me importaba era yo mismo. Y dije yo, me voy a ir al rancho a llorar.
Y esos viajes de irme al rancho a llorar, a reconstruir el ego que se había craquelado con ese hasta aquí llegamos, ¿no? Se convirtió en un viaje chamánico de iniciaciones que arranqué, espectacular, que duró 3 años, 4 años. Ahí escribí mis libros La Montaña, ahí fundé La Montaña Centro de Transformación, ahí conocí a mi esposa, una gran chamana que ya conocerás, madre de mi segunda hija, y bueno, yo decidí dedicarme, con esto me callo, decidí dedicarme, en lugar de la innovación empresarial, a la innovación personal. Wow. Muchas preguntas que tengo después de esta increíble historia. Una de las preguntas, una de las cosas que me quedó muy claro en cuestión de esto que pasa mucho la gente que sostenemos es que nos olvidamos de nosotros, ¿no? El sostener desde un espacio que has aprendido de poder seguir sosteniendo a personas, a espacios de conciencia, desde un espacio que no es que tú te estés olvidando de ti, claro, sino que estés sosteniéndolo desde un espacio no de codependencia, porque a veces cuando es un negocio no necesitamos de esto, el otro, y cómo crecer este negocio, y quiero sostener a más gente y quiero sanar a más gente, porque cuando tenemos esta relación o estos poderes que todos tenemos, pero algunos lo decimos usar para este espacio, para crear y sanación, y es muy fácil a veces como voy y sostengo, y después nos vamos, ¿no? Nos olvidamos de nuestra propia sanación y solo ahora damos, y hay veces que pasa mucho, que muchos chamanes o muchos sanadores o mucha gente en este mundo espiritual que yo he conocido, es muy bonita el poder de la palabra y lo hacen muy bien, pero en cuestión de conciencia y cómo se vive el día al día y cómo puedes sostenerte tú a ti en conciencia y seguir pues en meditación, seguir en constante transformación, no porque ya te pidan mucho y ya sostengas mucho, a muchos se nos olvida seguir. ¿Cómo le has hecho después de esa parte que te separaste de ti mismo, ¿no? Por dar tanto y por perseguir una cierta cosa? ¿Qué ahora y qué herramientas usas ahora para poder seguir sosteniendo sin olvidarte de ti y sin sentir que te estás dejando? Bueno, son algunos pilares básicos, yo creo que a mí me sostienen, y ayer justo reflexionaba de eso, de una dinámica que apliqué con 140 personas. Mi esposa y yo desarrollamos un concepto de un hotel boutique detox, un centro de bienestar que abrirá sus puertas en julio. Sí, qué emoción. Y en una meditación a mí me dijeron que yo tenía que platicarle este proyecto a 150 personas para que esas 150 personas se convirtieran en mis socios. Y hoy tengo 150 socios. Bueno. Y ayer los convoqué a una sesión en donde hicimos una constelación alrededor del dinero. Facilité una constelación alrededor y ahorita voy a llegar a esa parte. Pero bueno, primer pilar, no es Dios, no es tu esposa, no es tus hijos, no es tu cuerpo, no es tu sexualidad, no es tu nutrición, son tus padres. Okay. Si tú no reconoces tu origen, olvídate de Dios. No hay forma de tener un vínculo con Dios si no reconoces a los dos elegidos por Dios para darte la vida. Cuando dices reconoces, ¿a qué te refieres? Gratitud, primero que nada, por la vida. Gratitud por las enseñanzas. Okay. Gratitud a su genética o a la genética. Gratitud a las experiencias de vida que viviste con ellos y que ellos vivieron, que energéticamente los curtieron para luego transmitírtelas a ti. Para mí el proceso de estar en paz, respeto, empatía y gratitud con papá y con mamá es un proceso clave. Lo primero que trabajo en mis retiros, lo primero que trabajo con cualquier persona es papá y mamá. Y sí, me encanta porque sí, muchos, o sea, toda la psicología, ¿no? Es como, ¿qué te pasó a los 3? ¿Qué te pasó a los 2? Claro. ¿Hacia dónde vamos en cuestión de todos tus ancestros y ancestras y tu mamá y el linaje y todo esto? Que bueno, está más que bien dicho por todos los psicólogos y demás, de todas las ramas. Pero ¿qué pasa, cuando no sabes quiénes son tus padres? Dígase, te adoptaron o eres huérfano. ¿Cómo es una manera de honrar a personas que igual no conoces? ¿Y cuál es una manera de honrar y agradecer cuando esas dos personas
te hicieron mucho daño físico, sexual, ¿no? Porque tengo muchas mujeres en mi espacio que su padre las violó. ¿Cómo pueden pasar de el decir, pues sí, esta persona me hizo el daño o el trauma más grande a mi cuerpo cuando yo estaba chica, no me podía defender, a pasar a un centro de gratitud, a un espacio de gratitud? Porque se escucha muy fácil decir gracias, ¿no? Pero después de estando en un espacio donde pues hubo tanto dolor y tanto resentimiento, ¿cómo pueden agradecer cuando hay esas partes? El 92% de las personas, de las miles de personas que han venido a mis retiros o han tomado mis terapias o seminarios, para el 92% de las personas, llegar a ese estado de gratitud plena, profunda, con papá y con mamá, sin importar lo que haya sucedido, es un reto. Y ahí está la maestría. Yo siempre les digo, ustedes vinieron para eso. Ustedes vinieron a aprender. ¿Quieres estar en gratitud con tu perro? ¡Qué fácil! No, pues sí. ¡Qué fácil! ¿No? Sí. O sea, ¿quieres estar en gratitud con tus clientes que vienen a dejarte dinero todos los días? ¡Qué fácil! La gran maestría de la gratitud está con papá y con mamá. Y yo escribí un libro que se llama El Poder de la Gratitud. Okay. Y la gratitud tiene que pasar por 3 grandes partes. La primera es la humildad para reconocer el valor que te agregan. Si tú no tienes la humildad para reconocer el valor de la vida que te dieron, no podemos avanzar. Entonces, primero que nada es, independientemente de lo que hayas hecho, gratitud por la vida. En uno de mis retiros para jóvenes que doy, yo lancé una frase con los jóvenes que era: y al final de cuentas todos elegimos a nuestros padres en el plano espiritual. Y terminamos la dinámica, se fueron a comer y una mujer se quedó ahí trabada en enojo. Y se acercó conmigo y le digo, ¿cómo estás? Me dice, te quiero ahorcar en este momento. Le digo, ¿por qué? Yo he aprendido a que las mujeres son tan sabias que ellas se dan sus propias respuestas, pero tienes que escucharlas hasta que terminen de hablar. Porque al principio es un corolario, es un preámbulo, es una escenificación emocional de las cosas. Mientras los hombres es pum, 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 la mujer no preambula mucho. Bien, le dije, cuéntamelo, ¿no? Es que mi madre me quiso abortar y entonces yo en mi infancia viví esto y mi adolescencia viví esto y a mis 14 años quedé embarazada y aborté por primera vez y a los 16 volví a abortar y ahorita estoy embarazada y no sé qué hacer y a eso vengo. Le digo, wow, ¿tú te crees con el poder de juzgar a tu madre por intentarte abortarte? Y tú llevas 2 y estás en la duda hacia el tercero. El retiro transcurrió y en la noche del segundo día me pidió que le ayudara a hacer un ritual para liberar desde el amor a los 2 angelitos que bajaron sabiendo que ella los iba a soltar. Les puso nombre, sembramos arbolitos en nombre de ellos y ella decidió ser la mejor madre del mundo para su próximo bebé, aun cuando el papá había decidido no estar con ella, ¿no? A lo que voy es que a veces nos ponemos en una postura de jueces arrogantes y soberbios, creyendo que hemos sido perfectos en todo y capaces de lanzarle juicios a los padres, sin darnos cuenta que ni somos capaces de ser jueces y al mismo tiempo que cada juicio lanzado hacia papá y hacia mamá es una pesada carga sobre nuestros hombros. Claro. Y sufrimos nosotros por eso. Entonces, si no podemos reconocer al menos al que te da la vida, no podemos reconocer y agradecer nuestra propia vida. Y es parte de la maestría. Claro, claro. Creo que también es parte como de el crecer, ¿no? De chicos vemos a nuestros papás como héroes, nada es malo, todos son, por lo menos mi experiencia, yo veía a mis papás como, ¿no? Con mi esposo yo le decía, ni se te ocurre decir nada de mi familia, o sea, mi familia es perfecta, mi familia es lo mejor, ¿no? Y en parte de crecer, ¿no? Y de la sanación es como darme cuenta de la humanidad de mis papás, de que son seres humanos y que como todos tenemos cosas, ¿no? Y después viene esta parte de, pues, ¿por qué tomó esa decisión?
y qué está haciendo con su vida y qué le pasa y cómo pudo y cómo hasta que después me doy cuenta, igual si yo hubiera tenido las mismas experiencias de vida, yo hubiera tomado la misma decisión. ¿Quién soy yo para decir que no hubiera tomado esa decisión? Y esa es la empatía verdadera, ¿no? Si yo hubiera vivido lo que el otro vivió, seguramente hubiera sido exactamente igual que el otro. 100%. Ahora, los aprendizajes no solamente llegan por el ejemplo, sino también por el contraejemplo. En muchas cosas nuestros padres son grandes ejemplos de vida, de decir, yo no quiero hacer eso, pues órale, empiézalo a hacer mañana. Claro. Yo no quiero comer como él, pues empieza a comer bien. Yo no quiero administrar el dinero tan mal como él, pues empieza tú con los pocos centavos que tienes. Entonces, una vez que trabajamos papá y mamá, reconectamos con Dios. Y de ahí empiezan muchos caminos, pilares para mí, la nutrición. Para mí la nutrición es un elemento ultra poderoso. En cada bocado yo llevo información del exterior a mi interior. Mis células se van a convertir en lo que yo estoy comiendo. Yo soy vegano hace 12 años y no es que promueva el veganismo, cada quien come lo que se le pega la gana. Pero yo utilizo rituales y utilizo formatos de alimentación a través de los cuales honro a mi cuerpo. ¿Okay? Y honro a la naturaleza. Y me conecto con la naturaleza. Mi esposa, ya la conocerás, ella es chef y es nutrióloga. Y ella hace magia con la comida. Entonces nos encontramos en este camino e hicimos clic de inmediato. Ayer le escribí una canción del Día del Amor y la Amistad. Hechicera maga, hechicera, brujita hermosa. Haces magia con tus manos, haces alquimia con los alimentos. Y, muy padre, ¿no? Pero otro de los elementos pilares clave para mí es la meditación. Para mí la meditación, y ayer justo vuelvo a la historia que estaba facilitándoles una dinámica a mis socios, porque yo les decía a mis socios, si yo los ayudo a destrabarse con el dinero, ustedes van a seguir aportando más a la empresa. Claro. Porque ya estamos en la recta final comprando los equipos, los aparatos y demás, ¿no? Entonces digo, les voy a dar gratis una constelación alrededor del dinero. Y estábamos todos ahí en Zoom y las 140 personas, ¿no? Y yo estaba haciendo mi constelación y elijo yo un elemento que representa la gran virtud que a mí me permite estar en paz y en abundancia con el dinero, y elijo una piedrita que estaba por ahí en forma de corazón y la pongo ahí y empiezo a colocar la empresa, la montaña, la empresa, la aldea, mis terapias, los cursos en línea, mi familia, muchas otras relaciones, ¿no? Que yo les decía. Y al final vi que el corazón, por más hermoso, se estaba quedando pequeño en esa constelación. Y el mensaje para mí fue, entre más proyectos te eches encima, más grande tiene que ser tu corazón. Claro. Y corazón es la relación con Dios, la gratitud, la meditación, el cuidado del cuerpo. Vuelvo al tema. ¿Cómo me sostengo yo? ¿Cómo engrandezco mi energía y mi fuerza interna para poder sostener no solamente personas individuales, sino organizaciones? Claro, totalmente. Creo que eso le diste completamente así y lo explicaste de una manera muy bella, en cuestión de que nos enseñan a que crear es solo hacia afuera y que crear y que construir negocios es solo duerme 3 horas y chambéale y dale duro. Y mi papá decía una frase, ¿no? Decía que estoy trabajando como esclavo, ¿no? O sea, estoy trabajando como esclavo para vivir como rico. Eran esas pequeñas, ¿no? Programaciones, hechizos, les digo, ¿no? Porque las palabras son hechizos. Entonces, esos pequeños hechizos que nos dan, ¿no? Que entonces empezamos a construir desde un espacio de todo hacia afuera. Y después llegamos a casa y estamos demasiado cansados y nos queremos desasociar completamente viendo el teléfono, viendo una película, y ya no estamos ni en la presencia de nada. Y estamos en automático, caminando y corriendo. Y que la importancia que realmente es que si tú no estás lleno y si tú no estás conectado, no importa cuánto construyas,
porque al final te vas a sentir vacío. Como tú decías, tú generaste muchísimo dinero y te volviste famoso en ese ámbito, ¿no? Y después decías, no me siento conectado, no me siento conmigo. Y hay tanta gente que tiene tanto dinero, que yo conozco mucho porque también estoy en el ámbito del entretenimiento, estoy en el cine, y conozco a tanta gente famosa, tanta gente con mucho, mucho dinero, tan infeliz, ¿no? Tan sola y tan desconectada. Tan desconectada de ellos. No pueden estar, conozco gente muy famosa que no puede estar sola. Que tiene que tener su entourage, ¿no? Su crew de gente que lo acompañe, que pueden ser amigos, pero son amigos pagados, porque les dan dinero. Y los traen para todos lados y no se pueden quedar solos. Conozco una persona muy famosa que hace que su asistente duerma en su cama, porque no puede estar sola. Y digo, ¿qué tanto? Imagínate qué tanto, pero la mayoría de las personas esto es lo que quiero llegar, la fama, el dinero. Pero si estás tan desconectado y no te das tiempo de ti y tienes que ir a las carreras porque te dicen, esto es lo que tienes que hacer para generar, es ir hacia allá, hacia afuera, todo hacia afuera, crea, vas, te quedas vacío. Entonces la importancia, como tú dices, de lo que comes, del corazón, ¿no? De que los negocios no están separados del corazón. Y creo que muchos de los negocios, por lo menos en el mainstream, está desconectado del corazón. Están desconectados de ese espacio. Y somos un mandala. Nadie mejor que tú lo sabe perfectamente. Lo que construimos dentro se manifiesta hacia afuera. Las organizaciones, al final de cuentas, son manifestaciones, exponencializaciones de lo que vive dentro de los directivos y de la suma de los colaboradores. Yo creo muchísimo en el poder de las afirmaciones, el poder de la palabra, el poder del lenguaje. El lenguaje tiene energía. Y también yo creo que parte de nuestros pilares de vida deben de ser las palabras que usamos. Cuando yo escribí este libro, El poder de la gratitud, hace 15 años tal vez, que está gratuito, en ricardoperret.com. Todos mis libros están gratuitos. Cuando yo lo escribí, yo me hice una promesa. De ahí en adelante y de por vida, yo iba a escribir la palabra gracias en mayúsculas. Y yo iba, cuando diera las gracias, ver a los ojos, ¿no? Entonces, ya sea pues un mesero que te sirve, gracias a tu esposa, gracias a tu hijo, gracias a tus padres, gracias. Y así como esas, digamos, hechizos que uno se echa a sí mismo, ¿no? Hay muchos otros constructos que he ido trabajando, mantras, decretos, afirmaciones. Qué hermosa la palabra mantra, que es una palabra que atraviesa la conciencia, pero la conciencia terrenal, para conectarte a la conciencia espiritual, ¿no? Y una de las cosas que enseño a las personas en los retiros es a construir mantras y a saber definir emociones para acompañar esos mantras para que más poder tengan. Y eso que terminas por repetir y repetir, en eso te conviertes. Déjame ponerte un ejemplo. Una de las grandes formas para ayudar a las personas a soltar la adicción a cualquier cosa es ayudarles a traer del inconsciente al consciente aquello que le daba poder a la adicción. Entonces, imagínate que tienes una persona alcohólica que el poder del alcohol es porque le da valentía. Porque justo cuando era adolescente se sintió débil, le hacían bullying y tomando se empoderaba. Ok. Entonces yo lo que hago es, vamos a verbalizar cada vez que tengas enfrente al alcohol esas palabras. Vas a decir, hola, veneno que intoxica mi cuerpo, pero que me da fuerza y valentía desde que era adolescente, que me creía débil, ¿no? Y el decirlo, al séptimo día le han quitado el poder a esa adicción en su inconsciente. Otro ejemplo rapidísimo, un hombre que ya estaba casado nuevamente y seguía con un fetiche con la mujer anterior. Y cada vez que se iba a dormir empezaba a pensar tener relaciones sexuales con la anterior. Y entonces me busca a mí y me dice, Ricardo, estoy desesperado, ¿qué hago? Sí, amo a esta mujer y todo, pero no me la puedo quitar y no estoy a gusto, ¿no? Y entonces le hago una regresión y lo llevo a momentos en que hacía el amor con esta mujer.
Y fue curioso, lo tuve que detener al principio porque cuando me iba describiendo lo que iba sucediendo, en lo que más se clavaba era el pecho. Y entonces lo dejo ahí, lo llevo a cuando era bebito en regresión y, oh sorpresa, le había faltado leche materna, le había faltado pecho de la madre. Curiosamente, la madre de enfrente, la vecina de enfrente, había parido al mismo tiempo que su madre, pero la vecina había muerto en el parto. Y el señor de enfrente se cruzaba cuando escuchaba llorar al bebé, se cruzaba, le tocaba la puerta a la mamá de este hombre y le decía, dale leche. Entonces ella se acostumbró, se quitaba medio pecho a su hijo y se iba a darle pecho al otro. Se quedó con un necesito leche. Y el pecho de la otra mujer era más grande que el de su esposa. Entonces le dije, ok, cada vez que recuerdes a esta mujer vas a decir, no me interesa hacer el amor contigo, me interesa la leche de tu pecho, porque me faltó leche cuando era bebé. Y lo vas a repetir, y lo vas a repetir, y lo vas a repetir. Al 8º día tenemos la próxima sesión. Le digo, ¿cómo vas con eso? Ah, caray, ya se me había olvidado. El poder de la palabra para reprogramar tu inconsciente es brutal. Es brutal. Y una de las cosas con las que yo hablo mucho con las mujeres es esta situación de hablar de cómo nos autocriticamos el cuerpo. Claro. Porque nos han enseñado muchísimo, sobre todo desde la adolescencia, a conectar por medio de la autocrítica con otras mujeres. Entonces, ay no, mira, me veo muy gorda, guácala, qué horror, ve cómo se ve, para que la otra te diga, no, te ves súper bien, cómo no. Y es una dinámica con la que yo crecí de adolescente, es una dinámica con la que yo vi a mis tías y a mi madre y con la que existe una conexión entre ellas por medio de la autocrítica. No es medio de criticar a alguien más, pero el medio de la autocrítica. Y muchas de las mujeres, cuando les cuesta mucho trabajo verse desnudas y no decir, ¡ugh, qué horror! Ve la lonja, ve la celulitis, ve esto. Ya sabes. Y yo siempre les digo, ¿conectarías tú con alguien que te hablara así? ¿No? ¿Conectarías tú si hay un hombre que viene y te dice, guácala, qué horror, qué espanto? ¿Te sentirías sensual, sexual, abierta? Pues no. Entonces, ¿cómo vas a conectar con tu propio cuerpo si constantemente le estás aventando hechizos, ¿no?, de desconexión? Ahora con las redes sociales la comparación es brutal. Incluso empiezan a comparar con mujeres creadas con inteligencia artificial. Dice, oye, por el amor de Dios. No, y con todo. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es de ver a estas mujeres. Conocí a una modelo de Victoria's Secret. Y las modelos de Victoria's Secret, ¿no? Sobre todo en los 90s eran como las diosas del Olimpo que todas nos teníamos que ver como ellas, ¿no? Y conocí a una y fue muy interesante ver cómo ella odiaba su cuerpo y cómo ella estaba tan desconectada de su cuerpo. Y después cómo su pareja me decía, es que es como hacerle el amor a una tabla porque ella se congela. Yo digo, wow, porque ella está tan desconectada porque debe haber crecido con otras cosas que también estando en una industria del modelaje donde todo el mundo te está diciendo y viendo tu cuerpo y autocriticándote, es muy difícil no tomar esos hechizos, ¿no? Y el poder de la palabra diciendo, esto es lo que me está pasando. Y ver a la modelo que yo tenía en mi cabeza como esta mujer debe ser la más liberada sexualmente porque tiene el cuerpo mejor. Y no, porque nos están vendiendo una historia falsa que aparte nos desconecta de nuestro propio cuerpo y nuestra propia realidad. Mi cuerpo es mi cuerpo, inconsciente de cómo esté, ¿no? Pero si no se ve mi panza plana de cuadros, de esto, el otro... a mí nunca un hombre me ha visto desnudo y me ha dicho, ay no te puedo hacer el amor porque lo siento, tienes celulitis del lado izquierdo. O sea, jamás en la vida, ¿no? Pero cuántas veces yo he dicho, tengo que apagar la luz en el pasado, tengo que apagar la luz porque no quiero que me vea la celulitis que tengo acá. Y muchas mujeres pasan por la autocrítica, el poder de la palabra de autocriticar el cuerpo. Cuando quieres conectar de una manera tan profunda a tu sexualidad y es la entrada a tu sexualidad, es tu cuerpo, tus sentidos, es algo súper poderoso el saber cómo decirnos. Entonces yo les digo, véanse desnudas lo más que puedan. También hay tantas mujeres que nunca han visto su vulva, no la han visto nunca. Y después cuando les digo, ¿por qué? Ay no, porque qué horror, qué feo. Y yo, ¿cómo? ¿Qué horror, qué feo, qué? Claro. ¿Por qué está qué horror, qué feo? Porque lo escucharon de algún lado, porque es la programación, ¿no? Y las palabras, cómo nos alteran nuestra manera de la realidad, nos alteran la realidad.
Porque si yo estoy viendo una cosa, pero me estoy diciendo ciertas palabras, me voy a sentir de diferente manera que si me estoy autoacabando, ¿no? Claro. Y ahora en el mundo de las jovencitas, yo porque tengo una hija de 12 años, lo veo y está frente a mí todo el tiempo. El mundo de los cosméticos, ¿no? Y yo me puse a analizar quiénes eran o cómo eran las influencers que mi hija veía, que se pintaban, y luego mi hija venía y me decía, necesito esa crema. Y yo le decía, hija, tú eres hermosísima y no necesitas esas cremas. Y me empecé a dar cuenta que el prototipo es que están peleadas con su cuerpo, con el color de piel, con el color de cabello, con el color de ojos, y utilizan todas esas cremas, contagiando a las jovencitas a decir, tú también no debes de estar contenta con tu cuerpo, debes de usar estas cremas. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué quieres uñas postizas si tus uñas son hermosas? Nada más hay un gelecito, lo que sea, ¿no? Entonces creo que ahora viene el reto desde más jovencitas, ¿no? Claro. Ese tema perfecto lo dices, yo creo, esos hechizos, esas palabras, esos decretos sobre tu cuerpo que empieces a decirte desde pequeña, desde adolescente, desde jovencito, creo que es súper importante. Súper importante. Y sí, tienes razón. O sea, el marketing, la mayoría y sobre todo hacia las mujeres, el marketing hacia las mujeres es tú, así nomás como eres, no eres lo suficiente. Necesitas el push-up bra, necesitas la cirugía, necesitas esto y lo otro. Es la manera en la que nos venden todo lo que nos venden, ¿no? Y ser soberana, ¿no? Es algo que yo les digo a las mujeres, sean soberanas porque compra algo que realmente te guste, no porque piensas que te va a hacer sentir más guapa o mejor y demás, ¿no? Porque esa es la manera en la que nos venden todo, ¿no? Y es el consumismo, ¿no? El estar consumiendo todo el tiempo porque necesitamos más de esto y esto para sentirme mejor o para tener más valor. Y que no se desarrolle la codependencia. Correcto. Yo creo que al final de cuentas tenemos que ser autónomos en nuestra confianza, en nuestra fuerza, en nuestro poder, en nuestro amor propio, y creo que eso es uno de los grandes pilares. Totalmente, absolutamente. Si alguien te está escuchando ahora y le darías un consejo para empezar, que ellos dicen, estoy un poco como que sí, no sé exactamente de todo lo que están hablando, pero sí me late toda esta información, pero no saben por dónde, no saben, esto les parece igual demasiado como overwhelming, no así como que, ay, esto es demasiado. ¿Cuál es un consejo para alguien que quiere empezar en un camino espiritual? ¿Qué les darías? Lo que yo hice, irte al bosque, irte al desierto, irte a una montaña solo, si puedes ayunar 24, 30, 36 horas, reconocerte a ti mismo, llorar lo que te ha faltado llorar, observar tu ego, observar tu máscara, reconectarte a tu esencia. El único lugar en que lo puedes hacer es la naturaleza. Porque la naturaleza misma es tu inspiración. Y te sostiene. Los perros no quieren ser elefantes, ni los elefantes quieren ser pericos. La tierra no quiere ser agua y el agua no quiere ser viento. Son. Y lo primero que tenemos que nosotros reconectar es con nuestra esencia, con el quiénes somos. Qué hermoso, qué bello. Para ti, ¿qué es una vida orgásmica? Wow. Yo creo que una vida orgásmica es una vida en donde todos los días puedes cerrar tus ojos y decir qué otra cosa podría ser que me tuviera más feliz y que tú te respondas nada. O sea, que tú digas lo que estoy haciendo en este momento me da paz, me da plenitud, sé que agrego valor, sé que regreso en ese caminito del árbol de la vida, el sefirot que la cábala habla, ese árbol de vida. Estoy en el camino. No, estoy en el camino. Nunca podemos pretender que ya llegamos a la iluminación, a la esencia suprema, a la conciencia divina. No, es mientras sepa que estoy en el camino, estoy feliz, estoy pleno. Y que cada segundo esté en ese camino. Me encanta. Sí, que así sea. Qué hermoso.
Dinos dónde te podemos seguir, dónde Sí. te pueden encontrar, Claro. qué estás ofreciendo, cuéntanoslo todo. No, ahí en mi Instagram, ricardo.perret, en mi Facebook, Ricardo Perret, y en mi página de internet, ahí están todos mis libros, ahí están los retiros, todos los meses doy retiros, ahí están el contacto para mis terapias online. ¿Dónde están tus retiros? En la montaña, siempre los doy en la montaña. A veces me invitan a otras partes, pero normalmente en la montaña, que está a 1 hora de la Ciudad de México. Llega la gente de todas partes del mundo a Ciudad de México, ahí los recogemos y los llevamos a la montaña y los regresamos. Perfecto. Alimentación espectacular, 18 dinámicas, meditación, regresiones, ceremonia de cacao, conexión con el corazón, danza terapia y muchas cosas más. Hermosísimo, qué bello, qué tan completo y tan hermoso está. Así que bueno, pues ya saben, síganlo, vayan al retiro si les llama. Aquí me encanta amplificar voces y gente hermosísima, así que por favor síganlo si les llamó. Si tienen cualquier otra pregunta, aquí estamos para resolverlas. Y ya saben, aquí estamos todas las semanas. En cada episodio es uno en español y el siguiente es en inglés, así que la siguiente semana es en inglés. Y aquí nos vemos en Orgásmica. Muchísimas gracias, Ricardo, por todo el Contrario, tiempo. gracias a todos ustedes. Gracias. Bye. La Pod House, estudio creativo.